Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marco Antonio Núñez y hoy les voy a hablar de compartir algo más del mundo de la construcción de guitarras. Ahora que retomé la actividad en el canal, había mencionado por petición y preguntas que me habían hecho algunos suscriptores, una pregunta muy frecuente era que hablara, pregunta y petición, que hablara de las diferencias entre guitarras clásicas y flamencas. Tomé ese pretexto para retomar la actividad en el canal y vamos a seguir en esa línea. Había comentado de hecho en el video anterior que iba a mostrar las diferencias de cómo se nivela una guitarra para clásico y cómo se nivela una guitarra para flamenco. Lo voy a hacer, el video lo voy a preparar, solo que voy alternando los trabajos, las órdenes de trabajo las tengo que ir alternando, y en estos 2 días he estado trabajando preparando una tapa armónica para una guitarra flamenca, un proyecto nuevo, y viene a cuento también por lo que había comentado en los videos anteriores, que si bien la altura la altura de cuerdas es algo que define mucho a una guitarra clásica y a una flamenca, hay más implicaciones, hay más cosas sutiles que están ahí, diferencias que quizá a simple vista no salten, pero que están ahí y que marcan la diferencia entre una guitarra clásica y flamenca. Vamos a hablar hoy de las tapas armónicas para guitarras clásicas y para guitarras flamencas. Si bien hay muchos ejemplos en cuanto a varetajes, en cuanto a tipos de construcción, vamos a hablar solamente de 3 ejemplos que les puedo mostrar. Solo son 3 ejemplos de un mundo y una cantidad de varetajes extensos que hay, más los más modernos que se han sumado, como el sistema Lattice y todo este asunto. Y bueno, pues lo que les voy a mostrar es lo que yo tengo en el taller, lo que yo he estado trabajando, lo que yo trabajo, y mostrarles físicamente, es decir, gráficamente, con las tapas armónicas que tengo aquí ya construidas, las diferencias que hay. Hablar un poco lo que estos 15 minutos nos permitan desarrollar para hablar de las diferencias que hay en torno a lo que es las tapas armónicas para guitarras clásicas y para guitarras flamencas. En la tapa armónica que he estado trabajando es esta, se las presento. Tengo unos videos cortos donde mostré cómo he estado trabajando en ella, donde calibré las varetas, la altura de las varetas, y cómo nivelé la roseta. Están en estos videos cortos que la plataforma nos permite subir, videos de 60 segundos, por ahí están si los quieren ver. Y esta es la tapa que he estado trabajando. Vamos a comenzar por visualmente, esto creo que puede ser interesante. Les voy a mostrar visualmente a simple vista la diferencia que hay entre una construcción para guitarra clásica y para flamenca. Hay más ejemplos, hay muchas ideas, hay muchos constructores que han dejado sus ideas en cuanto a varetajes, pero les voy a hablar de las que yo tengo, las que les puedo mostrar que ya están hechas. Hay más, pero como van en la misma línea, es un poquito más de lo mismo, ¿no? Son ejemplos que marcan mucho una diferencia entre la guitarra clásica y flamenca, y entre ideas de algunos constructores, que es una construcción tradicional, pero que van a ver la diferencia ahora. Esta es, como digo, la más reciente. Esta es una tapa armónica para guitarra clásica que trabajé ya con anterioridad y se las voy a mostrar ahora para que vean de manera visual, a simple vista, la diferencia que hay entre un varetaje para guitarra clásica y uno para guitarra flamenca. Repito, hay más ideas. Esto no es ley, hay incluso guitarras flamencas de solo 5 abanicos o 5 abanicos con los 2 refuerzos transversales diagonales de hasta abajo. En fin, ahora vamos a hablar de ello, pero visualmente noten la diferencia. Ahora voy a mostrarles con otro material. Las 2 tapas que mostré eran de abeto, esta es de cedro para guitarra clásica, y ahí está la diferencia. Hay un punto que está muy marcado entre las 2 y que es como muy característico de la guitarra clásica. Un detalle que voy a hablar de él más adelante. Pero bueno, vamos a comenzar
visualmente ya han podido ver, ¿no? La diferencia. Ahora lo voy a comentar. La diferencia es el número de elementos o el número de varetas, de barras armónicas que lleva o que llevará, y algunos otros elementos como el contrapuente, el refuerzo para el puente, este refuerzo que viene aquí. Y eso tiene un motivo claramente, ¿no? Es un concepto que espero poderlo desarrollar en lo que nos queda de tiempo. Vamos a comenzar hablando de los espesores. Una de las cosas que hice de manera más enfática es que los espesores son distintos. Vamos a comenzar por el espesor. Tapa para guitarra flamenca, y aquí hay muchas ideas, tampoco esto no es ley. La teoría dice que para hacer guitarras flamencas la construcción tiene que ser más ligera. Partiendo de ahí, pues necesitamos espesores más delgados. Esto elimina material, elimina madera, elimina peso, y el concepto sonoro va a cambiar por el simple hecho de hacer una tapa más delgada o más gruesa. Entonces, tapa armónica para guitarra flamenca, 2.1 milímetros. Hay más ideas, hay más medidas, esto no es ley, estoy hablando más o menos de lo que yo manejo, de lo que son los conceptos que yo trabajo, lo que mi experiencia me ha dejado y lo que he investigado. Esto no lo he sacado de la nada, uno investiga y son experiencia y aprendizaje que uno ha obtenido y que ahora lo estoy compartiendo con ustedes. Tapa armónica para guitarra clásica, 2.6 milímetros, no es una ley, hay más cosas que van a determinar el espesor que uno le va a dar a la tapa, como es la textura de la tapa, la densidad de la tapa, la flexibilidad de la tapa. Es un mundo esto, por eso digo que no es una ley, pero si es algo que es marcado. Yo ya sé que si me van a encargar una guitarra clásica, sé que voy a emplear una tapa armónica, independientemente de la flexibilidad, de la rigidez que tenga, sé que voy a hacer una tapa un poquito más gruesa que para una guitarra flamenca. 2.6 milímetros, tapa de cedro para guitarra clásica. Tapa de pino abeto para guitarra clásica, 2.6 milímetros de espesor. Y también los espesores de las varetas cambian, tanto el ancho como el espesor. También van a modificar el sonido. Aquí esto es una cuestión que todo lo que uno ponga o quite en la tapa armónica nos va a modificar el sonido. Cómo lo pongas, la orientación que pongas también tiene que ver, o sea, todo tiene que ver, todo va a modificar, todo va a influir en el resultado final del sonido. Ahora bien, en este sentido, tiene un porqué. El hecho de que los espesores sean mayores para las tapas de las guitarras clásicas y espesores inferiores para las tapas armónicas para las guitarras flamencas es simplemente por lo que también requiere cada guitarra. El timbre, la personalidad sonora de cada tipo de guitarra también es muy particular. Es decir, normalmente el guitarrista flamenco lo que quiere es una guitarra que tenga unos graves con mucha presencia, que sean fuertes. Obviamente también piden una guitarra equilibrada, pero es importante también. Gustan más las guitarras con bordones más presentes, más gruesos. Y esto pues se consigue simplemente adelgazando la tapa. La teoría es que entre más fina es la tapa, la tendencia del sonido va a ser más grave. Y al contrario, entre más gruesa es la tapa, el sonido tiende a ser más agudo, tiende a ser más hacia el registro agudo. Y pues muchas veces aquí es el reto que tiene el guitarrero, que muchas veces también el guitarrista clásico pide que el sonido de su guitarra sea matizado, que los graves no predominen. De hecho, muchos guitarristas clásicos gustan de tener un sonido en general que perduren las notas, lo que se llama el sustain, que las notas duren más en el tiempo, pero sobre todo las notas del registro agudo, las tres primeras cuerdas, primera, segunda y tercera,
que normalmente se requiere que perduren y que sean que tengan potencia también estas cuerdas, las notas que va a producir esta guitarra en ese registro. Hay escritos incluso del maestro Segovia donde él se quejaba de algunas guitarras españolas de cierta época, y incluso estuvo utilizando guitarras alemanas, que curiosamente estaban basadas en guitarras españolas, en guitarras de Torres. Las Hauser estaban muy... Esto hay escritos, no es una cosa que me invento yo. Hay literatura al respecto donde se menciona que Hauser comenzó a trabajar incluso hasta con plantillas de Antonio de Torres, ¿no? Es curioso porque él se quejaba de algunas guitarras españolas más modernas, más modernas que las de Torres, es decir, de las de Santos Hernández o de otros constructores, y un tiempo él no utilizó guitarras españolas. Después retomó utilizando guitarras de Ignacio Fleta, que curiosamente este varetaje está inspirado en Ignacio Fleta. Está inspirado, a pesar de que tengo el plano, es una... ¿cómo se dice esto? Pude haber aplicado el plano, sacar la plantilla, hacer todo, pero en realidad nada más me basé en estos criterios de la plantilla es mía, es una plantilla que yo diseñé, y la idea del varetaje sí es del maestro Fleta. Es una interpretación, es la palabra que estaba buscando, una interpretación de su varetaje. Tiene algunas modificaciones desde la plantilla pero el número de elementos es el mismo. Son 9 varetas, que ya es una tapa con mucha rigidez, con esta barra armónica diagonal, y aparte de las 2 que va a llevar aquí. Y esto es para favorecer, justamente, viene a cuento, porque es para favorecer el registro agudo. Lo que hace este tipo de construcciones que tienen barras diagonales, transversales, como esta, que este es un sistema parecido, es algo parecido al de Miguel Rodríguez. Son varetajes yo que he estado trabajando con los años, son ideas que he visto por ahí y que he ido reinterpretando, se puede decir, o interpretándolas o haciendo mi versión de esas ideas. Pero lo que les puedo decir es que normalmente una construcción más rígida, con más elementos, con cosas como el sobrepuente, como un número más elevado de varetas, en este caso tiene menos varetas que la de 7, o sea, tiene con una barra armónica también, pero todo esto es para reforzar el sonido en el registro agudo, en cuestión de las guitarras clásicas. Pero aquí hay un fenómeno curioso que está sucediendo, ya tiene un tiempo que va sucediendo, que las guitarras se van como hibridando, ¿no? Por así decirlo, como haciendo híbridos, ¿no? Antes las maderas eran como muy características para una, para otra. Los últimos tiempos que vivimos, esto va cambiando un poquito también las ideas y los conceptos. Y les puedo poner 2 ejemplos con 2 guitarristas célebres, muy conocidos, guitarristas flamencos, como el maestro Serranito y el fallecido maestro Manolo Sanlúcar, que utilizaban el modelo clásico de Ramírez, y el maestro Serranito lo sigue utilizando, el de concierto clásico, pero con una pulsación, una acción de cuerdas adaptada para flamenco, una acción muy baja, pero están utilizando la construcción de guitarra clásica. Pero yo muestro lo que son las diferencias más marcadas. Los espesores, ya vieron la diferencia en cuanto a elementos, me refiero a que un varetaje un poquito más extenso. Las propias varetas son más gruesas, incluso las que les mostré, las redondas. Este tipo de varetas alomadas o redondas tienen más masa que las varetas triangulares. Es decir, va a tener más masa una vareta de 7 milímetros por 4 de altura. Si la haces redonda o triangular, de esta lomada o esta de caballete que le llaman, van a tener una masa distinta. Entonces todos esos factores van a influir a la hora van a influir sobre todo en el sonido a la hora de ir construyendo nuestra guitarra.
Me despido, de verdad que aquí yo creo que hay muchas cosas, yo creo que es un tema, me gustaría poder hacer un video de estos en vivo y poder interactuar, pero es mucha información y es mucho lo que se puede desarrollar con estos temas, pero cuando menos he mostrado físicamente, visualmente, algunas de las diferencias entre las tapas clásicas y tapas armónicas para guitarras clásicas y flamencas, y ya seguiré compartiendo después más cosas aquí en el canal. Un abrazo a todos, me despido porque ya son 15 minutos, hasta pronto.